Entonces la idea era un poco esa, tratar de dar una perspectiva más global, y en esa perspectiva aparece, que casi siempre ha quedado fuera, lo que es el escenario de la política. Es decir, qué estaba pasando en los espacios políticos, los partidos, el Parlamento, etcétera, cuando se tomaban las medidas por parte del Poder Ejecutivo, cuando se implantaban las medidas de seguridad, qué se discutió en el Parlamento, qué se le dijo al ministro Eduardo Jiménez de Arecha, nada menos. ¿Qué se le dijo al ministro cuando 2 estudiantes fueron asesinados por la policía? ¿En qué plano se manejó ese debate? Bueno, me pareció que eran cosas que eran interesantes de rescatar y que explican, digamos, por qué el año 68, creo yo, por lo menos dan algunas claves de por qué el año 68 es tan importante en el pasado reciente, que se produce como una especie de viraje, digamos, en el cual los sectores políticos importantes en enero habían dejado de serlo en diciembre, y sectores políticos que en diciembre no existían eran los importantes, en enero no existían, eran importantes a final del año. Entonces, digamos, esa era un poco la intención. Y también estaba el deseo, la idea, y ahí le agradezco a Matías que aceptó ser cómplice de esta patriada, bueno, que un historiador más joven, que no tiene nada que ver con el año 68 y que nació mucho después, pueda mirar el libro y, digamos, mirarlo con otros ojos, hacer otras preguntas, plantear otras disyuntivas, ver qué cosas no han quedado del todo claras en la explicación. Eso es un poco la intención. Así que, Matías, es tuyo. Bueno, muchas gracias a Carlos, primero, la editorial después por la invitación, que es un honor. Y cuando Carlos me lo propuso, me planteé primero leerlo como un profesor de una generación más joven, tanto como en el rol de investigador como en el rol de docente. Y aquellos puntos que el libro aportaba, tanto en la comprensión del periodo como elemento también para la enseñanza del periodo. Y Carlos me pidió que, más que un comentario, que es lo que voy a tratar de no hacer, haga preguntas para ir intercambiando. Y bueno, me tomé allí la tarea de ir pensando cuestiones que me surgían. Pero antes, un breve apunte, y es que es muy valorable, pensando, repito, desde la perspectiva del docente de aula, el contar con una visión global del año que vuelve a retomar en parte la secuencia de acontecimientos que ponen en lugar ciertos sentidos que los hechos posteriores pueden ocultar o por lo menos nublar. Y quizás empiezo por allí, que no es por donde pensaba hacerlo, que es, bueno, esa tensión que a mí como, también allí como escrito, como investigador, me llamó la atención del cuidado de la cronología. O sea, a lo largo del trabajo hay una mirada que trata de respetar especialmente todo lo que es el avance de los acontecimientos y que pone mucha atención en cosas que para el que no vivió el periodo son casi que inasibles, que es, por ejemplo, el cómo se va llamando a los líderes. La diferencia entre Ferreira, Aldunate y Wilson, de Pacheco Areco, Pacheco. Entonces, en ese sentido, también allí me surgió una duda, que la pensé también para Carlos como educador de educadores, porque muchos de los que estamos acá probablemente pasamos por sus aulas y lo disfrutamos o lo sufrimos, depende. Y la pregunta es, bueno, esta mirada que busca situar cronológicamente ciertos procesos, destaco, y Carlos lo dijo, la fundamentación del decreto de medidas prontas de seguridad del 13 de junio del 68, donde no aparece, como muchas veces en parte de la memoria social, la actividad guerrillera. Esta mirada que busca ubicar con certeza ciertos procesos, ¿crees que tiene, o que en este periodo largo ha tenido impacto en la construcción de memoria social, de memoria colectiva sobre el periodo? Sí, bueno, sí, es una opción fuerte. Es decir, a ver si muestro, digamos, un poco la trastienda. El libro supone que el año 68 es producto fundamentalmente del año 68, es decir, que no se explica por antecedentes demasiado remotos. Es decir, yo creo que no se puede construir una cronología que lleve directamente desde las luchas por la ley orgánica a las luchas del 58. Creo que no hay esa continuidad.
ni tampoco creo que haya un crecimiento permanente de la actividad del movimiento sindical que hace su estallido en el año 60, tampoco. O sea, el movimiento sindical con el movimiento estudiantil tiene altos y bajos, y bueno, no siempre es, digamos, una progresión continua. Claro, si uno es un protagonista, está metido en la vorágine, seguramente va a considerar que eso ocurre así. Ahora, yo creo que si el 68 es producto sobre todo de su misma dinámica, y que allí hay dos hechos, me parece, o tres o más, que sí pueden mencionarse como antecedentes, es decir, una crisis económica que está, digamos, acuciando absolutamente al gobierno que asume en el año 67, una constitución hecha un poco de retazos y que nadie sabe muy bien cómo funciona, el fallecimiento de Gestido, que es, digamos, Gestido no era un gran gobernante, no tuvo tiempo de mostrarlo tampoco, así que quizás soy injusto con él, pero Gestido no había logrado encarar una solución a ese tipo de problemas. Entonces, lo que queda, digamos, es, a comienzos de 1968 hay una situación en la cual hay un liderazgo reciente. Yo defiendo la hipótesis que va a contramano de todo lo que generalmente se piensa, de que Pacheco no era para nada un vicepresidente con vocación presidencial. Más bien le gustaba la vida que llevaba y la función que cumplía, que no era mucha, porque los vicepresidentes en general no tienen demasiado esfuerzo. Pero el caso es que, bueno, digamos, ahí a lo largo del año Pacheco va cambiando sus características, etcétera, etcétera, y creo que allí pautar la cronología es importante porque creo que el paso del tiempo construye realidad. Es decir, las cosas no son igual después que ocurren determinados acontecimientos. Entonces, cuando uno hace un enfoque global, prácticamente plancha el tiempo sobre una sola superficie y dice, bueno, esta es la descripción de la estructura, pasaron tales y cuales cosas, no sabemos muy bien en qué orden, y luego estos son los efectos. Pero yo creo que los sucesivos pasos generan consecuencias que a su vez generan, digamos, como si fuera una reacción en cadena, otras situaciones imprevisibles casi siempre, que son en definitiva los que nos permite encontrar una clave de explicación para este año. Entonces sí, la idea es respetar con mucha fuerza la cronología porque, digamos, primero lo que mencionaba Matías, uno no puede suponer que los tupamaros eran un problema cuando ellos todavía no se habían dado cuenta que podían serlo, o que el Pacheco Areco era un presidente, un político con vocación presidencial desaforada, cuando no parece mostrarlo en ningún momento, y que otros dirigentes políticos o que otras figuras importantes o que otros hechos, movimientos que fueron importantes, todavía, digamos, tenían que ir aprendiendo a hacer su propia escuela, digamos, durante ese año 68 antes de que pudieran transformarse realmente en un movimiento importante o en una figura central. No sé si esto contesta a tu pregunta. Bueno, seguramente no. En buena medida sí. A mí ahí me surge otra pregunta que la traía pensada, pero tú señalas que es allí mirando en el sentido que tú querías como alguien que nació en el 85, ¿no? Yo no creo ser joven, pero bueno, sí de haber nacido después de la dictadura. Y también como historiador, como investigador, como profesor, el tema de cómo ver a Pacheco, que en el texto es un abordaje importante en torno de cómo se va construyendo el liderazgo, que es otro tema incluso. O sea, hay una mirada específica sobre liderazgos, como, bueno, en el caso de cómo se hace el seguimiento de Wilson Ferreira Lunate, de Dardo Ortiz, de Jorge Valle. Pero en el caso de Pacheco en particular, a mí el texto me hizo cuestionar cierta imagen, no sé si pública, social, o por lo menos recuerdo de memoria social, por lo menos desde el lugar por lo menos desde mi casa, de mi barrio, y también de la mirada que muchas veces es el retrato que le hace Real de Azúa, que en el texto de Coyuntura de 1971 es durísimo. Pacheco aparece allí, es cierto, como un vicepresidente que tiene otras prioridades, que incluso tiene muy poca tarea, salvo ese periodo que tiene que asumir la presidencia por el duelo, por el intento de duelo. Frustrado duelo. Pero que una vez que asume y que pasan ciertos hechos que están señalados en el libro, empieza a construir un liderazgo de forma muy rápida, y que demuestra mucha habilidad. A mí me llama la atención en el texto cómo se describe, algo que incluso Pacheco hace nuevamente allá por el año 70 y también en el 71, que es reinventarse
ante la catástrofe. O sea, después de la caída de Acosta y Lara, después de la muerte de Liberarse, Pacheco parece estar al borde del abismo y sin embargo logra salir, superar, y eso implicaría entonces que no hay tanta torpeza como uno podría pensar en él. También me hizo pensar en algo que es crucial en la década, que es la desaparición de liderazgo político. La necrológica entre el 59 y el 67 es impactante. O sea, buena parte de la plana mayor de la política desaparece, y en casi todos los casos es de forma sorpresiva. Enfermo estaba alguno, muy mayor estaba otro, pero la mayor parte son muertes imprevistas. Y entonces, en ese sentido, la pregunta que me surgía es, bueno, ¿cómo aquilatar, cómo ponderar, cómo pensar el liderazgo de Pacheco en ese marco de la desaparición de una camada de dirigentes que había, en cierta forma, hegemonizado la política en los últimos 15, 20 años? Y también, de paso, capaz que son varias preguntas, ¿cuánto hay de continuidad de gestión? Porque tú lo señalas allí al principio del texto con el decreto de diciembre del 67. O sea, ¿cuánto viene de antes y cuánto no? Insistiendo especialmente en eso de que, por lo menos en el texto, Pacheco parece como un líder político que ante la adversidad saca su cara más hábil. Bueno, a ver si puedo decir algo sobre eso. Bueno, hay dos cosas. A ver, primero, es cierto que hay una masacre de líderes. La parca actúa con energía y con mucha voluntad, y prácticamente, digamos, en 4 meses desaparecen los líderes principales. Si uno piensa que Nardone murió en abril, Barrio Zamorín murió en junio, Valleverres murió el 15 de julio y Fernández Crespo murió el 31 de julio. Así, uno mira la necrológica y, digamos, lo que más abundan son las vacantes, no queda más. Además, son líderes de primera fila, es decir, dirigen entidades políticas complejas. La 15 era una máquina de captar votos impresionante que Luis Valle manejaba con mucha habilidad, pero solo él. Daniel Fernández Crespo era el único que podía mantener armada la UVD, y la UVD era el sector mayoritario dentro del Partido Nacional. Es decir, no son, digamos, episodios banales. El caso de lo que decía Matías, Fernández Crespo está enfermo de cáncer y ya su muerte es previsible. Lo mismo pasa con Barrio Zamorín, que acelera la formación del movimiento de Rocha porque sabe que ya le está quedando poco tiempo y lo deja como una especie de legado. Pero Luis Valleverres salió a hacer política y volvió en un ataúd. Benito Nardone tenía un malestar, lo internan para hacerle una exploración y tenía cáncer estomacal y ya estaba también en las últimas. Es decir, fueron noticias muy duras, fueron noticias muy fuertes. Piensen lo que pasa en 1959, Luis Alberto de Herrera, su sector, gana la elección y él muere 2 meses después de asumir el poder, 1 mes y poco. Es decir, eso es grave, pero además hay otra cosa, y es que, creo yo, los líderes cuando mueren no dejan un vacío, dejan un caos. Es decir, los sectores políticos, sobre todo aquellos que son tan personalistas, están organizados en torno a un líder. El líder es el único que puede manejar el sector. El sector es, digamos, una emanación de su propia actividad política. Por lo tanto, no puede haber un heredero. Cuando el líder desaparece, el sector queda en el caos total. Bueno, piensen, digamos, no es necesario hasta el año 68, piensen en la muerte de Ferreira Aldunate, y a pesar de cómo Ferreira Aldunate había tratado de mantener, digamos, cierta continuidad, asegurar cierta continuidad para después, bueno, el wilsonismo estalló prácticamente en el Partido Nacional, se disgregó. Eso también pasa en los años 60 y tiene un efecto muy fuerte, porque justamente a la vez que se están produciendo estas crisis se están construyendo los liderazgos. Y en buena medida, digamos, la construcción de liderazgos configura la crisis. Muchas de las medidas que toma Pacheco son las medidas más fuertes posibles porque justamente eso le refuerza su autoridad, pero también es a la inversa. También la crisis construye los liderazgos. ¿Qué tipo de posiciones van tomando los dirigentes políticos cuando se están produciendo estos problemas? Ese es un aspecto. El otro es, digamos, la compleja característica de Pacheco como líder. Pacheco es un líder muy particular porque solo tiene hegemonía, predominio cuando está en el poder. Cuando Pacheco deja el poder, ya nunca más va a volver a ser el mismo que era antes. Es decir, el pachequismo es un sector político construido desde el poder y que además, cuando pierde el poder, el sector pierde energía. Piensen,
piensen los que tienen unos cuantos años, no todo el mundo puede pensar, nosotros, pero piensen las internas del 82, las elecciones internas de 1982, el pachequismo salió con energía impresionante y como había piezas publicitarias que proclamaban a Pacheco presidente y salió una elección interna, no era para tanto. Es decir, había allí la idea de que el pachequismo se llevaba el Partido Colorado puesto bajo el brazo y no ocurrió. Y en cada elección, hasta 1989 cambió un poquito, pero en cada elección Pacheco tenía menos votos que en la elección anterior. En 1989 se remontó un poquito, pero ya después falleció, ya no pudo, digamos. Pero siempre fue un líder de segunda fila a partir de allí. Entonces, el punto central del liderazgo de Pacheco, y me parece interesante, es que desde el poder él tiene la capacidad de reinventarse como un líder, pero desde fuera del poder ya no lo puede hacer. Y entonces eso, digamos, va marcando toda una pauta que en buena medida Pacheco permanece su liderazgo primero y la memoria después como el presidente enérgico, un poquitito sobregirado de los años 69-71, pero si uno mira toda la trayectoria de Pacheco es bastante más compleja que eso y no parece, digamos, Pacheco, dos cosas, no parece para nada un incompetente. Primero error a considerar, creer, digamos, como dice Real de Azúa, que Pacheco es una especie de boxeador frustrado, también, pero no es un incompetente. Pero por otro lado, digamos, su maestría, su destreza principal está en manejar la herramienta del poder y cuando pierde esa herramienta, el liderazgo también se va a pique. Distinto a los otros casos que construyen liderazgos desde fuera del poder y que sin embargo lo van a poder mantener durante mucho más tiempo. Miguel, en esa construcción de liderazgos, del periodo también de destrucción a veces y de liderazgos que se eclipsan y renacen, a mí hay una pregunta que cuando fui leyendo el texto también se relacionó sí con mi experiencia en la investigación, o sea, con el tema del estudio del vallismo que insistes, ¿no? Porque Jorge Valle aparece como un actor relevante. Es interesante eso que destacás de las caricaturas, donde aparece como el titiritero, el que está detrás, e inclusive el atentado a Radio Ariel indica de que también hasta en la perspectiva de la naciente guerrilla era el responsable o era un actor importante en la acción del gobierno. Y claramente hay algo que es llamativo, por lo menos que a mí me despierta dudas y también me ha pasado con estudiantes en el aula, que es los sucesivos fracasos o los frustrados intentos de lo que sería la herencia del neovallismo en tener éxito en el Partido Colorado después de la muerte de Luis Valle Berres. Eso es llamativo, porque una vez que muere Luis Valle en el 64, Vasconcellos, que era el que en cierta forma se llevaba puesto todo, es derrotado en el 65, él y Michelini en el 66 no tienen una buena votación, y en el 68, como tú mostrás, tratan de posicionarse, pero también tienen problemas que incluso lleva a que los dos piensen la salida, incluso hay después cuestiones acerca de por qué uno salió y el otro no. Entonces, una pregunta que me quedaba era ¿por qué o cómo se puede explicar que del 64, 65 para adelante la herencia neovallista, para llamarla de alguna manera, que era muy fuerte política y electoralmente en el periodo anterior, se desarmara? O sea, algo ya contestaste con lo de Luis Valle como el hacedor, como el que podía funcionar. Está buena esa pregunta, sí, porque, a ver, aquí lo que tenemos que ver es la característica del vallismo como movimiento político y del Partido Colorado como partido. Una cosa que es interesante, que siempre se ha señalado sobre la acción de Valle y Ordóñez en el Partido Colorado, que en realidad Valle y Ordóñez muy colorado no es. Es decir, mejor dicho, es todo lo colorado que puede ser, pero el vallismo no tiene mucho que ver con el Partido Colorado y la capacidad de Valle y Ordóñez está en meter ese movimiento político como un cuerpo extraño dentro del Partido Colorado y manejar el Partido Colorado desde allí. Es decir, hasta qué punto, digamos, y este es tal vez el punto más delicado, hasta qué punto Valle y Ordóñez puede ser colorado y hasta qué punto tiene que ser vallista. Es decir, cuál es ese juego en el cual no se aleja del Partido Colorado, pero tampoco permite que el Partido Colorado lo absorba. Y eso lo continuó, me parece muy bien, Luis Valle Berres. Es decir, Valle Berres sigue manteniendo el vallismo como el sector mayoritario dentro del Partido Colorado, de un Partido Colorado que si uno mira
tiene sectores terriblemente conservadores, bueno, Manini Ríos, Pacheco, todos esos sectores, que quedan como minoritarios en el partido. Ahora, ¿qué pasa? Creo yo, y ahí creo que iría a tu pregunta, y leyendo un poco el trabajo, la tesis tuya, cuando yo integré el tribunal de tesis. Pero no, hice una tesis sobre el liderazgo de Jorge Valle, la construcción, donde hay muchas respuestas sobre el tema de Jorge Valle. Es muy interesante esa investigación, pero sobre todo allí lo que muestra es como que Jorge Valle no termina de entender qué lugar ocupan los Valles en el Partido Colorado. Es decir, para Jorge Valle es mucho más racionalista y hasta dogmático. Él tiene una formación neoliberal, conoció a von Hayek, habló con von Mises, estuvo en conferencias con ellos, etcétera, etcétera. No, aprendió el neoliberalismo de pura uva, no lo leyó en traducciones en la sección de libros de selecciones. Pero digamos, eso le crea una cabeza muy dogmática que no coincide con el pragmatismo, digamos, de sensibilidad social que tenía el vallismo. Entonces, progresivamente Jorge Valle va separándose de esa corriente política, pero Jorge Valle es Valle, es decir, es el hijo de Luis, tiene ese apellido pesa muchísimo, y es impresionante cómo Jorge Valle hace esfuerzos terribles, finalmente exitosos, para sacarse la carga del apellido encima. Es el primer Valle que propone eliminar el colegiado. Es un Valle que apoya medidas autoritarias, medidas de seguridad, respalda al gobierno cuando el gobierno se desborda. Es decir, Jorge Valle es muy colorado, es muy disciplinado con el Partido Colorado, pero claro, se olvida del vallismo. Y entonces allí lo que pasa, me parece a mí, es que queda claro que en realidad el vallismo con el Partido Colorado no tiene nada que ver. Y el que había vinculado el vallismo con el Partido Colorado era Valle Ordóñez, y desaparecido ese permanente esfuerzo de integración del vallismo al Partido Colorado. Si no se hace permanentemente, naturalmente se separan. Y creo que eso es lo que ocurrió. Es decir, los vallistas son antes vallistas que colorados. Y el ejemplo que siempre cito, que me gusta mucho, es el de Zavala Muniz, que decía que él no era colorado, él era vallista. Y era ministro del gobierno de vallista, consejero de gobierno por el vallismo, pero no era colorado. Él separaba esa idea y decía que el colorado no era. Y bueno, eso que Zavala Muniz expresaba de una manera tan categórica, está un poco como en la manera de pensar de todos los vallistas. Si uno mira lo que fue el entierro de Liberarse, por ejemplo, el 14 de agosto del 68, y ve que toda esa multitud es gente que seguramente votó al Partido Colorado en la elección del 66 y que está manifestando de esa manera su desagrado con lo que el partido está haciendo. Y es una multitud, es un electorado complicado, porque no es demasiado fiel. Ya en 1958 habían abandonado el Partido Colorado y habían votado a los blancos, y fue la única vez que los blancos ganaron en Montevideo. Es decir, la presencia del vallismo dentro del Partido Colorado no era un matrimonio para siempre. Y justamente creo que se rompió allí cuando faltaron esos liderazgos. Me quedé pensando con lo de Valle rompiendo con el colegiado, ¿no? Y en particular, es llamativo lo que logra el régimen colegiado en la convulsa década del 60, en el sentido de que prácticamente todos se unen en la eliminación de él. O sea, en una década donde hay pocos acuerdos, sí. Uno es la eliminación de dicho sistema y el pasaje al Ejecutivo unipersonal. Y en particular allí, en el texto, o sea, se destaca varias veces que el problema está en los partidos, en el sistema político, no tanto en las reglas, pero también es llamativo el hecho de que la sustitución de una constitución por la otra, con la intrincadísima el proceso de reforma que hubo, generó una síntesis bastante conservadora, que es la reforma naranja. Y pensando en la mirada tan cercana al proceso que tienes, la pregunta que me surgía es ¿cómo no hubo, o si hubo y no la vieron, cierta perspectiva acerca de los efectos? En el sentido de que varios de esos dirigentes políticos, no voy a decir que eran estadistas, pero varios tenían una capacidad de ver a lo lejos. En el caso de Gestido, la frase esa de que bueno, los uruguayos tienen derecho a suicidarse,
parece en parte premonitoria en algunos aspectos, y me acordaba de una de Valle Berres allá por el 51, de que advertía que después de la constitución, de la aprobación de la constitución que instauraba el colegiado, se venía en unos años un gobierno blanco y en más años adelante una dictadura militar, que llama la atención porque le invoca, salvo en el tiempo. Entonces, y hay un comentario de Frugoni, por allí en el 66-67, donde se llama la atención acerca de los riesgos que entraña el nuevo diseño. Entonces, ¿cómo o qué influencia tiene en el proceso del 68 y también, ahora sí, un poco más en el proceso amplio, ese giro, ese cambio de la institucionalidad? Y es una pregunta que puede tener una dosis de anacronismo y lo asumo. O sea, ¿por qué no frenaron en algunos aspectos? Bueno, hubo movimientos. A ver, la Constitución del 66 es, digamos, el Frankenstein político, es decir, juntando piezas de distintos cadáveres armaron el proyecto Naranja, porque es el resultado de la combinación del proyecto colorado que había elaborado la 15 y el proyecto blanco que había elaborado Martín Echegoyen. Digamos, un proyecto que en la época les gustaba presentarlo como golista, porque parecía la Constitución de la República Francesa, tenía algunos elementos por allí, y por otro lado un proyecto muy conservador como el de Echegoyen, que en realidad, según dice Sanguinetti en un estudio que hizo, que publicaron ahí en el 67, la intención de Echegoyen era que no se aprobara ninguna reforma constitucional, entonces la hizo así invotable para que, digamos, rebotara. Pero claro, digamos, en determinado momento fue necesario armar un proyecto conjunto, y es interesante eso que decís, que creo que es real, que es lo más llamativo. Predominaron los aspectos conservadores en la Constitución, es decir, predominó la tendencia a concentrar atribuciones en el Poder Ejecutivo. Ya el colegiado tenía muchas atribuciones en el Poder Ejecutivo, eso es interesante señalarlo, pero claro, el colegiado eran 9, digamos, era más difícil que pudieran hacer algún tipo de exceso de desborde por esta vía. Ahora, un solo presidente con las atribuciones que recibe a partir del texto constitucional del 66 fue una cosa que complicó realmente el debate. Había sí un debate fuerte. Muchos acusaban, denominaban esta constitución como cesarista, una constitución cesarista, un proyecto cesarista. Y ahora que mencionabas las declaraciones, recuerdo una de Carlos Fischer, que fue presidente del Consejo de Gobierno en 1958, y que allí en 1966 le preguntan, bueno, ¿qué le parece el proyecto de reforma constitucional? La reforma interpartidaria, y Fischer dice, bueno, es una reforma como para que hubiera podido utilizar Luis Valle Berres después de su primera presidencia. Es decir, dice Fischer, cuando Luis Valle Berres fue presidente la primera vez todavía era muy joven. Esta Constitución reclama a un líder que tenga una madurez suficiente como para saber de qué manera pueden utilizarse los recursos que la Constitución le deja sin cometer excesos. Es decir, sí había una corriente crítica, digamos, incluso dentro del Partido Colorado. Bueno, Vasconcelos trató un poco de organizarla, pero claro, el movimiento anticolegialista arrastraba todo, es increíble. Es decir, el colegiado en realidad nunca le gustó a los ciudadanos uruguayos, nunca lo votaron a favor. Piensen que cuando Valle y Ordóñez quiso poner el colegiado, tuvo que negociar con los blancos porque perdió la elección. En la elección de la Constitución de 1952 se aprobó con un número de votantes inferior al corriente, y en Montevideo fue rechazada, se aprobó con los votos del interior. Es decir, siempre que hay que poner el colegiado, hay muchas dificultades y hay que sacarlo, sale facilísimo. Entonces ahí, digamos, en 1966 lo que predomina parece ser el rechazo al colegiado, mucho más que cualquier otra consideración sobre los potenciales peligros que tiene la Constitución. Pero hubo gente que lo advirtió. Y bueno, también está el hecho de que si lo decís, digamos, en el medio del debate, quedás alineado en el debate. Entonces, por ejemplo, Vasconcelos dice, cuando el otro día, al día siguiente del resultado de las elecciones del 66, Vasconcelos dice, ganó el Partido Colorado, perdió el vallismo. Y uno dice, bueno, pero porque estaba porque quería la reforma, seguro es un amargo, ¿no? Pero en realidad, digamos, hay una verdad profunda en esa afirmación, que va incluso más allá de simplemente la conservación o la sustitución del colegiado.
pensando en esa cuestión de la población que votaba en contra del sistema colegiado y del hecho impactante de que el tema desapareció. O sea, después de pasar medio siglo discutiendo si colegiado sí, colegiado no, el asunto se evaporó. Pensando en la población, allí hay una duda que sí que me surgía de vuelta. Es una duda de la investigación que es muy difícil de resolver o en realidad quizás no tenga del todo resolución. También es como docente y ahí también como ciudadano que en el sentido de la memoria histórica, que es cómo o qué piensa los sectores de la sociedad que no participaban en las movilizaciones y que pueden haber depositado cierto caudal de apoyo, en el sentido de que, por un lado, es cierto, con un régimen electoral distinto, Pacheco logró colocar a su sucesor, tuvo un porcentaje importante de votos en la reforma, que eso podría ser un indicador tomado para ver si efectivamente tenía respaldos, y pensando también en cómo evaluar ciertas medidas, en particular la congelación. En una de las entrevistas para la tesis, uno de los economistas del periodo, muy joven, me llamaba la atención sobre que la estabilización de precios y salarios podría haber sido vista, obviamente, como pérdida del salario real, pero también para sectores consumidores como el fin de la suba de precios, y que eso podía generar apoyos. Y por otro lado, allí me surgía, pero de vuelta, esto es producto del lugar desde que uno viene, esa cuestión casi mítica del pachequismo como un sector que practicaba el clientelismo de forma pura y dura. Y no es menor que allí también hay un problema acerca de esa forma de hacer política que practicaban muchos sectores, que la 15 era casi experta, por lo menos en el periodo de Luis, Sacale el casi. y que habían quedado en parte huérfanos, porque Jorge se había peleado con los senadores y no entendía de la misma manera. Hay en los comentarios que en las entrevistas de Germán Rama, los caudillos colorados hablan muy bien de Luis y habla uno más o menos de Jorge y el otro dice directamente, no, este muchacho no entiende cómo funciona la política. Entonces, acerca de cómo llegar a esa percepción social del vallismo más allá de los sectores movilizados y cuánto de esa vieja forma de hacer política el pachequismo realmente llevó adelante. Sí, está bueno. En principio el clientelismo es, digamos, una base política fundamental así de funcionamiento de la política. Forma parte, digamos, de la estructura de funcionamiento. Y además lo interesante es que a nadie le parecía que fuera una práctica negativa. Estrictamente, voy a decir, apaguen las cámaras por favor, pero yo no creo que el clientelismo sea una práctica negativa siempre que sea una práctica marginal. Es decir, si hay que incorporar al sistema político gente que vive en los márgenes del sistema político y una, digamos, posibilidad de eso es, bueno, ofrecerle un cargo público y que el tipo lo termine ingresando a la política, por eso, bueno, como práctica marginal no está mal. Pienso en los años 20, por ejemplo, pienso en esa enorme incorporación que hubo en los años 20 de electores al sistema electoral. Creo que allí el clientelismo fue muy práctico. El problema es cuando empieza, digamos, el Uruguay deja de crecer, pero el clientelismo no deja de crecer. Y entonces allí, por ejemplo, yo qué sé, la UTE tenía los teléfonos y entonces el monopolio de los teléfonos por el Estado, buenísimo, pero si uno quería un teléfono tenía que anotarse y hacer una cola larguísima y en último término hablar con algún político que le consiga el teléfono. ¿Por qué? Porque no hay inversión. ¿Por qué? Porque todo se gasta en salarios, porque en realidad hay muchísima gente trabajando, mucho más de lo que se necesitan para arreglar los teléfonos, como un resultado, digamos, de esa política clientelista. Y bueno, Jorge Valle tiene ese argumento racional que es, claro, a contrapelo entre las muchas cosas que no son vallistas. Jorge Valle está esa, la idea de que en realidad los cargos tienen que ser ocupados por las capacidades y no por los partidarios, por los correligionarios. Es interesante, vamos a seguir hablando de libros de los colegas ya que estamos, pero la tesis que propone Rila sobre la actualidad del pasado y etcétera, comienza con una comunicación que hace Walter Santoro al directorio del Partido Nacional al principio de los años 90, diciendo, de los años 90, es decir, hace 20 años atrás, diciendo que
la práctica que está tratando de adquirir el partido de designar a la gente solamente por sus capacidades es enormemente peligrosa y les va a traer como resultado muchas pérdidas de votantes potenciales justamente porque no pueden utilizar el clientelismo. Es decir, el clientelismo no solo es constitutivo del vallismo, es constitutivo de la política uruguaya. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no se puede repartir cargos con la generosidad que se hacía antes, ¿no? Con la liberalidad, o cuando el cargo público era una opción y había también, digamos, la posibilidad de trabajar en una empresa privada, y eso había desaparecido por la crisis, ya no había tanta demanda de empleo. Esa es una cosa. La otra cosa que quería mencionar era el tema del colegiado. Es cierto, el tema del colegiado desapareció por completo, excepto que tuvo un momentáneo emergente que provocó pánico en el año 84. Cuando se estaba reacomodando, ¿no?, los partidos, bueno, en fin, el Partido Colorado, la convención del Partido Colorado va a proclamar a Sanguinetti y Tarío candidatos, los proclama Jorge Valle, todo parece estar bien, bárbaro, y un convencional colorado pide la palabra y les recuerda a todos que en el programa de principio del partido estaba como un punto central el colegiado, y empezó a hablar de Valle, el colegiado, la lealtad a Valle Ordóñez, y todo el mundo quedó en pánico. Y fue la peor invocación que se podía haber hecho al pasado, fue mencionar el colegiado en ese contexto, además, que recién se estaba saliendo de la dictadura y que más bien querían hacer buena letra y salir despacito y no andar haciendo alboroto por ningún lado. Ahí sí, creo que después de eso el colegiado dejó de existir para siempre, o por lo menos hasta este momento. Esperemos no resucitarlo. No, la última experiencia fue compleja. Pensando que creo que no queda mucho tiempo, hay una pregunta que era la primera que yo te iba a hacer, pero saliste por otro lado y traté de seguir, que es, luego hacer la lectura del libro, que es muy ágil, que aparte tiene algo que no siempre se logra. Los que fuimos alumnos, conocemos lo envolvente del relato de Carlos en clase, y lo entretenido que se hace incluso en el turno nocturno del IPA, que es terrible. Y el libro logra sostener esa fluidez, que es una operación mucho más compleja, que lo escrito refleje lo que es el lenguaje hablado es difícil. Y luego de abordar el libro, por un lado está esa mirada de decir, bueno, el 68 en parte es una unidad en sí misma, donde hay ciertos procesos que surgen y que van cambiando lo que viene después a partir de allí. Pero al mismo tiempo el 68 es un nudo, donde hay una serie de hilos que se unen con procesos anteriores y donde también salen una serie de hilos que se anidan con lo que viene luego. No creo que nos dé el tiempo, pero sí destacar que es muy interesante la reconstrucción acerca de los debates de la unidad de la izquierda y los acercamientos con figuras de los partidos tradicionales. Pero volviendo a esta cuestión del nudo y pensando en lo que dice Ximena Espeche acerca de la crisis, ¿no? Y cómo desde los 50 el concepto se va instalando y va teniendo diferentes lecturas. O sea, pensar o tratar no sé si de responder, pero sí de reflexionar acerca de si el 68 es un paso más, es el epicentro de la crisis, y capaz que es obvia la pregunta, pero ¿cuánto de ello, de lo que sucede allí, abreva también en procesos previos? Pensando que también está señalado en el texto, por ejemplo, el movimiento estudiantil o el movimiento sindical se encuentra en la disyuntiva de apoyarse en sus experiencias previas, pero también enfrentar una dinámica que era pensada quizás como imposible un tiempo antes. Sí, claro, es decir, lo que tiene de interesante el año 68, me parece a mí, un poco siguiendo tu razonamiento, y ya para terminar, es cierto, no nos queda mucho tiempo, es que, digamos, en parte se explica por sus tradiciones, por su pasado, y allí hay, digamos, toda una serie de líneas que tratábamos de marcar. Pero sobre todo lo que tiene del año 68 es esa capacidad como de creación, esa capacidad de innovación que, digamos, se nos pierde un poco de vista. Por ejemplo, el lugar que ocupa la izquierda en el sistema político va a cambiar radicalmente a partir de allí.
Y creo que ahí la explicación principal es esa especie como de vacío que se produce en cuanto a los interlocutores del Poder Ejecutivo. Es decir, los partidos tradicionales mayoritariamente dicen que sí a todo lo que hace el Ejecutivo, fundamentan sus apoyos, y los que se ponen en contra son fundamentalmente los representantes de la izquierda, que son poquitos, son 3 o 4, digamos, y empieza a pasar lo novedoso de que empiezan a tener interlocución con legisladores de los partidos tradicionales. Es decir, los partidos tradicionales eran autosuficientes, no miraban hacia la izquierda, no les prestaban atención, no existía. La izquierda tenía capacidad de propuesta muy limitada y más que nada testimonial. Si nosotros pudiéramos, haríamos tal cosa, tal otra. Pero allí, en junio del 68, cuando ya, digamos, se está empezando a profundizar la crisis, están las medidas prontas de seguridad, se han congelado los salarios, están por congelar los salarios. Allí Juan Pablo Terra, que es diputado del PDC, que es un partido minúsculo, propone la formación de un frente electoral, disolver las cámaras, ir a elecciones y que todos los que están en contra del gobierno se presenten con el mismo lema, y él pone arriba de la mesa el lema PDC, que es un gesto de una audacia inconcebible hoy en día, porque tenemos otro concepto del PDC, de la izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, era arrojarse a ocupar un lugar que está vacío y que naturalmente tendría que haberlo ocupado un dirigente de algún partido tradicional. Bueno, por esos días aparece una carta en marcha donde un grupo de adherentes al Partido Nacional piden, bueno, que alguno del Partido Nacional salga con la bandera a defender lo que son los principios del partido frente a ese desborde autoritario. No aparece nadie. Entonces, frente a ese vacío, ahí la izquierda empieza a tomar peso, empieza a tener interlocución con gente que poco tenía que ver con la izquierda, como Rodríguez Camuso, por ejemplo, que uno lo mira, es estructuralmente un conservador, pero sin embargo tenía 2 o 3 puntos en los cuales podía ponerse de acuerdo con sectores del Partido Comunista. Bueno, fue varias veces, integró las listas del Partido Comunista después, pero digamos, no tenía ninguna aproximación antes. Cómo el Partido Comunista y el Partido Socialista lograron soldar en parte su permanente rivalidad generada en los tiempos de la fundación del Partido Comunista para llevar adelante una política común, y cómo así pudieron incorporar, digamos, a dirigentes que eran prácticamente excluidos de los partidos tradicionales, es decir, Michelini, Rodríguez Camuso, etcétera, son figuras que quedan en un lugar marginal. Álvaro Roballo, son centrales en la época de Luis Valle, y resulta que ahora parece como que el partido los expulsa. No, la alternativa es o te sometés o te callás la boca. Bueno, ni una cosa ni la otra, pero digamos, le tiro a Herrera, me voy. Entonces allí, en ese punto, digamos, es como que se configura un paisaje político completamente diferente, donde los partidos que tenían la hegemonía hasta ese momento como que defraudaron las expectativas que muchos de sus votantes tenían. Y entonces, a partir de allí se empieza a producir un movimiento, un deslizamiento gradual hacia proponer un esquema electoral novedoso con otro lema, con otro partido, con una coalición que además, contra todas las expectativas, resultó permanente. Es decir, esa es otra cosa. En 1968 nadie creía que la izquierda podía hacer nada, porque era minúscula, y en 1971 nadie creía que el experimento del Frente Amplio pudiera durar 2 años más. Bueno, digamos, los efectos del año 68 además son perdurables. Ese fue uno de los efectos perdurables. Creo que entra una pregunta más. Tenemos Dale, cortita. Te prometo que la contesto rápido. Allá hablamos de Jorge Valle, pero la otra figura que en el trabajo tiene como un lugar especial y que llama la atención es Ferreira Aldunate, en el sentido de que hay una mirada sobre su liderazgo, hay un seguimiento, y claro, parece esa cuestión de que estamos en un momento que es lejano al Wilson que uno espera de nuestro compromiso con usted o de la campaña. Entonces, la pregunta que a mí me surgía con él es cuánto sigue pesando en él, y se puede extender a todo el Partido Nacional, lo que se puede considerar una traumática experiencia del último gobierno blanco. La escena esa de Heber llorando cuando entrega el poder es impactante respecto a cómo viven su gobierno, cómo vive el cierre de su gobierno. Sí, eso es así. Es decir, a ver, Ferreira Aldunate es un líder que viene proyectándose con mucha fuerza durante el segundo colegiado blanco, incluso lo denominan el primer ministro, porque es ministro de Ganadería, está metido en todo. Preside la primera delegación que va a renegociar la deuda, por ejemplo, en vez de ser el ministro de Hacienda, es él.
Pero ese fracaso de esa renegociación y etcétera, como que le provocó un quebranto importante, digamos. Al momento de las elecciones está mucho más posicionado, mejor posicionado Dardo Ortiz que Ferreira Aldunate en el panorama, digamos, de lo que es la ya casi disgregada VD. Ahora, lo interesante de Ferreira es cómo, digamos, en algunos momentos críticos surge un Ferreira conservador que es absolutamente contrario a lo que sería su discurso habitual. Es decir, Ferreira aparentemente, yo traté de rastrear eso y no encontré muchas pruebas, pero en fin, un diario lo dice en la época, tiene muy buena amistad con Jiménez de Arechaga, con el ministro del Interior. Y como que Ferreira siente que tiene como que un deber de lealtad, que defender a Jiménez de Arechaga, y entonces, yo qué sé, bueno, me sorprendió, está en el libro, cómo es el discurso de Ferreira cuando se produce la interpelación a Jiménez de Arechaga por el asesinato de los estudiantes. Han muerto 2 estudiantes, ¿qué cosa dice Jiménez de Arechaga sobre la muerte y qué cosa dice Ferreira Aldunate sobre la muerte? Es una cosa rara. Pero sin embargo, después, un año y pico después, Ferreira se empieza a despegar y se empieza a transformar en un líder, bueno, funda Por la Patria a fin de noviembre del 69, ha pasado un año, todo está un año y pico. Entonces yo creo que ese momento, digamos, como que allí Ferreira perdió la oportunidad del despegue. Si en ese momento Ferreira agarraba fuerte, digamos, la bandera de la oposición y se enfrentaba al pachequismo, bueno, no había posibilidad de que surgiera el Frente Amplio, por ejemplo. Hubiera captado casi todo ese electorado desconforme. Ya veo que me mira Alcides. La mirada de Alcides es constitutiva de una vocación. Mi mirada tiene dos o tres partes. Primero, que sí, viene otra actividad enseguida a este salón. Segundo, para que muchos de los cuales están presentes vivieron en aquel 68, la lucha en las calles, la agitación, las acciones sindicales, gremiales, las pequeñas acciones guerrilleras de aquel momento, los muertos de aquel momento, que nos creíamos protagonistas del mundo, el eje. Hoy comprobamos que no éramos tan protagonistas, la izquierda en aquel momento no era. Digo, justamente, qué lindo es plantearse el tema hacia el futuro, cómo se fue generando esa izquierda que llegó a lo que llegó hoy por hoy. Ojalá. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Yo quiero agradecerle a Matías, digamos, que no se haya abusado de la posibilidad que tenía de vengarse de las veces que yo le tomé examen en el IPA. Gracias, Matías.